buenas noches. Boa noite. Saben que siempre siempre uno se pone un poco nervioso al subir a hablar de la palabra de Dios, porque nuestro deseo cuando compartimos su palabra es que no seamos nosotros los que aparezcamos, sino que sea la palabra de Dios. Y que sea su palabra, su voz, la que hable a nuestros corazones. Por eso vamos a orar y pedirle a Dios que abra nuestros oídos, que abra nuestros corazones para escuchar su voz. Señor, al abrir tu palabra esta noche queremos poner nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Señor, nuestro corazón en lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor, y que sea tu voz, que sea tu palabra la que podamos escuchar, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda producir frutos en nuestra vida. Te damos gracias por la seguridad que podemos tener en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano, Señor, y controlas todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Y esta noche quiero invitarlos a reflexionar sobre algo que es un comportamiento muy normal en el ser humano. No sé ustedes, pero a mí una de las cosas que más me gusta de empezar el año es abrir una agenda nueva. Tener mi agenda, y yo ya desde diciembre normalmente ya la tengo comprada y ya tengo negociado el precio y ya espero los primeros días de enero para cambiar mi agenda, guardarla. Hay algo que yo siempre hago como costumbre, es que nunca tiro mis agendas viejas. Entonces mi esposa no concuerda mucho con eso, pero tienen un lugar en especial en la casa. Y mi agenda nueva llega y yo tengo dos colores, amarillo y negro, el resaltador y la lapicera. Y lo primero que hago en la agenda es empezar a escribir planes para el año. Planes, citas, cuestiones que ya tengo marcadas de diciembre o de antes para no olvidarme. Y es algo que hago primero porque me gusta organizarme y segundo porque además siento seguridad al saber qué es lo que va a pasar un día en determinada semana. Siento seguridad y pongo mucha tranquilidad en saber que no dependo de mi cabeza, sino que, bueno, ahora está escrito. Ahora es solo llegar el día y fijarse a ver qué es lo que hay que hacer o preparar la semana que viene y saber con qué me voy a encontrar, con qué problema o con qué situación voy a tener que resolver con mi agenda nueva. Y no sé ustedes, pero estamos en una época en la que el primer mes del año se utiliza mucho para esto, para establecer planes, para establecer la agenda, para marcarse objetivos durante el año, para trazar una planificación, hacer una planificación y colocar, bueno, para tal mes tengo este objetivo. Esto es algo que no es nuevo, las agendas no son nuevas. El ser humano, desde el comienzo de la humanidad, cuando nació el primer organizado, empezó a organizar su vida para adelante. Yo sé que hay algunos que les cuesta un poco más eso de la agenda y que bueno, no son tan de papel y que van viviendo más el día al día. Pero todos compartimos esa seguridad que nos da poder planificar algo en el futuro. Todos los seres humanos tenemos en común que normalmente trazamos planes, normalmente trazamos metas, objetivos y le ponemos un tiempo a eso. Solemos hacerlo así. No es algo nuevo y allá en Santiago, que ya les voy a invitar a ir abriendo, Santiago 4, del versículo 13 al 17, nos habla de algunos cristianos que estaban trazando metas y objetivos y haciendo planes. Capaz que era el comienzo de año, capaz que no, pero estos cristianos estaban trazando metas. Quiero hablarles también y decirles que hoy en día vivimos en una época en la que
se le pretende dar la espalda a Dios y a los planes de Dios. Hoy en día vivimos bajo dos conceptos, creo que son importantes. Uno es secularismo y el otro es el mundanismo. Básicamente, los dos le dan la espalda a Dios y hacen que el hombre tome el lugar de las decisiones, que el hombre sea el que trace su propio futuro, que el hombre sea el responsable de construir su propia vida. Vivir de espaldas a Dios no es solo para el mundo, para la gente que está afuera. Lamentablemente, muchos de nosotros, cristianos, también vivimos en una especie de secularismo. Trazamos objetivos para un año sin consultar a Dios. Establecemos metas que a veces son egoístas. Tenemos planes y planificamos nuestra vida, nuestro año, como si nosotros fuéramos soberanos y si nosotros tuviéramos control sobre lo que va a pasar mañana. No considerar la soberanía absoluta de Dios para nosotros, ni su providencia, es un ateísmo práctico. Le voy a repetir esto de nuevo. No considerar la soberanía de Dios ni su providencia es ateísmo práctico. Vamos a leer allí en Santiago 4, 13 al 17. Manu, ahí. Hoy hice un trabajito extra y es colocar en portugués y en español. Así que si alguien no entiende, lo lee. Ahora está solo en portugués, pero es muy largo para colocar todo. Pero Santiago 4, 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un poco de contexto aquí. Santiago está escribiendo a los judíos cristianos que habían conocido a Jesús. O sea, Santiago le está escribiendo seguramente a sus hermanos. Pueblo judío, que era conocido naturalmente por el comercio. Donde había judíos, había negocios, había dinero, había mercadería, había riqueza, podía llegar a haber éxito. Porque el judío naturalmente se dedicó a esa experiencia que le trajo generaciones de ser comerciantes y ser buenos comerciantes. Seguramente este grupo de cristianos, dicen los estudiosos, seguramente estaban mirando un mapa y apuntando en el mapa, diciendo esto. Vamos a ir allá, vamos a hacer esto, vamos a estar tanto tiempo y vamos a tener éxito y después volver. Pero esto lo estaban haciendo un grupo de cristianos y parece que Santiago les da una advertencia, porque nota que no estaban tomando en cuenta a Dios dentro de estos planes, este grupo de hermanos. Es como si hoy en día, en términos modernos, se sentaran los directores de una empresa, los directores de una institución, y dijeran, bueno, vamos a abrir una sucursal nueva en tal lugar, vamos a ir un año, vamos a hacer nuestro negocio, vamos a tener éxito y vamos a volver exitosos y llenos de dinero. Esto podríamos ser nosotros cuando agarramos nuestra agenda, planificamos nuestro año,
planificamos nuestra vida, planificamos los años que vendrán a futuro y decimos, bueno, dentro de tantos años voy a juntar tanto dinero, voy a tener tantos hijos, voy a tener tantos terrenos, tantas propiedades, voy a dedicarme a esto y me va a ir bien. Santiago advierte aquí contra una práctica que tenemos nosotros hoy en día también, que es hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Y vamos a aprender hoy que hacer planes, que planificar sin tomar en cuenta a Dios en nuestros planes, es una insensatez. Vamos a aclarar algo. No está mal planificar. Wagner y Magali están planificando su boda. Y están en esos preparativos. Y todo el que emprendió en algo sabe la importancia que tiene planificar, ¿sí? Todo negocio necesita una planificación. Toda clase en una institución de enseñanza requiere planificar. Y la planificación financiera, en este caso, como estos cristianos haciendo planes de éxito económico, no es malo, no es mala. El problema o el punto es que debemos hacerla, nuestras planificaciones, nuestros planes, hacerlos en dependencia absoluta a Dios, tomando sus prioridades bíblicas y su voluntad revelada. Algo, en este caso, estos hermanos no estaban haciendo. Estos hombres estaban planificando su futuro como si fueran totalmente dueños de él. Y hay 5 cosas que nos muestran un poco esa arrogancia que tiene el ser humano cuando planifica y no considera a Dios. Primero, pensaban controlar su propio tiempo. Dicen que, ahí en el versículo 13, dice, y estaremos allá 1 año. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Hoy y mañana. O sea, estaban planificando como si controlaran ellos el tiempo. Segundo, controlaban el lugar a donde iban a ir. Controlaban su destino. Tercero, controlaban la duración de su estadía en ese lugar. Planificaron estar 1 año. Cuarto, controlaban el giro de su actividad. Iban a traficar, negociar, no traficar drogas, iban a negociar, iban a hacer negocios, comercio. 5, controlaban su propio objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Éxito económico. Querían volver llenos de dinero. Ganaremos, dice. Y ahí es donde nosotros podemos hablar de otra palabra que me parece importante, que es sincretismo. ¿Saben lo que es el sincretismo? Es esa mezcla que se puede hacer entre conceptos. Bueno, hay mucho de esto hoy en la iglesia. Pensar que nosotros controlamos el futuro y pensar que Dios es un genio de la lámpara que está para cumplir nuestros deseos, para ayudarnos a concretar nuestros objetivos. Hay mucho de esto que estamos viendo de aquella época hoy, cuando escuchamos que desde algunos micrófonos, desde algunos púlpitos, se dice, si Dios te dio un sueño es porque lo vas a lograr. Anda por él que tenés la victoria. Como si Dios fuera un ser al que nosotros recurrimos para que cumpla nuestros sueños, nuestros objetivos. Como que Dios está ahí para ayudar a nuestra vida a ser exitosa. Hay una advertencia contra esto porque el verdadero Hijo de Dios no busca su propio éxito, no busca glorificarse a Él mismo en su vida. El corazón transformado que ha sido alcanzado por la gracia no busca darle gloria a sí mismo,
busca darle gloria a Dios en todo lo que hace, en todo lo que emprende y en sus planes y en su futuro. Siempre está buscar la voluntad y la gloria de Dios. Entonces, la advertencia de Santiago para estos cristianos, para nosotros, está en ese versículo 14. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Acá Santiago golpea la arrogancia de aquellos que planifican en su orgullo, con dos cosas sencillas. Una, no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar el próximo minuto. Nadie lo sabe. Capaz que por esa razón es que hay tanta gente haciendo dinero con eso de adivinar el futuro. Capaz que por eso es que el ser humano ha querido de muchas maneras saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Consulta estrellas, astros, hace adivinaciones, llama a la gente de otro mundo para que le cuente lo que va a pasar mañana. Tenemos una obsesión con ese futuro, porque saber lo que va a pasar nos da seguridad. Y a veces ponemos nuestra seguridad en eso que pensamos que sabemos. Santiago nos recuerda que no sabemos qué va a pasar mañana. Y otra cosa sencilla que nos recuerda es que la vida es breve. La vida es como una neblina. Si hubiera sido yo, Santiago, le hubiera escrito: la vida es como el humo arriba de la taza de café o el humo arriba del mate. Uno lo ve y a los minutos ya no está más. El agua deja de estar caliente, no hay más humo. Así es nuestra vida. A pesar de toda lógica y advertencia, muchos de nosotros creemos que estamos en control de nuestras vidas. En Lucas 12:16 se nos advierte sobre una persona, una parábola en realidad es, conocida como la parábola del rico insensato. Ahí se las dejo. Y dice así, versículo 16 del capítulo 12 de Lucas. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Aquí estamos viendo este hombre rico que tenía tanto dinero, que no sabía qué iba a hacer con él, tenía tanta propiedad, tantos bienes, que decidió tirar abajo lo que tenía y construir algo más grande para seguir guardando. Y se le ocurrió decir, además, bueno, ya está, llegué a lo que tenía que llegar, superé ampliamente, así que ahora me voy a dedicar a disfrutar la vida. Parece yo hablando de su jubilación, de su aposentaduría. ¿No? Pensamos, me quedan 25, 30 años más de trabajo, voy a hacer dinero y cuando llegue a ese momento, voy a disfrutar la vida a los 50 años. Ese es mi objetivo. Y pensamos y planificamos y en realidad pensamos, y si vemos los objetivos de este hombre rico, son todos objetivos para sí.
todos sus planes centrados en lo que había en este mundo. Todos sus planes lo concebían solo a él. Era agrandar su granero, su ganancia, su tranquilidad, su futuro, su propia paz. Todos objetivos y cosas de este mundo egoístas. No se considera la familia del rico, no se considera los trabajadores en este capítulo. Pensaba solamente en sí. Egoísmo. Y a veces nosotros somos un poco como el hombre rico, ¿no? Que pensamos y trazamos objetivos para nuestro propio beneficio, con tesoros que los bichos, la polilla, el orín, el hollín, tesoros de esta tierra, de este mundo, que van a pasar. Y no nos preocupamos por los tesoros de la próxima vida, los tesoros espirituales. Necio es la palabra que se utiliza, tonto en otra traducción. Tonto, el rico, que creía llegar y tener el control de su vida, creía llegar a su mejor etapa y que creía que podía ocupar el lugar de Dios en el mundo, controlando todo. Necio, tonto, el hombre rico. Necios y tontos aquellos hermanos judíos que hacían planes para el año y conquistar un éxito económico. Necios y tontos somos nosotros cuando hacemos lo mismo con nuestras vidas. Santiago advierte que la vida es breve y nadie tiene asegurado el próximo minuto. Hermanos, no voy a decir nada nuevo, pero el tiempo de nuestra vida usted sabe que le corresponde a Dios. El minuto próximo es un regalo de Dios. El despertarse cada día es un regalo y eso es en Dios, en su soberanía que nos entrega, que nos regala. Nadie puede ocupar ese lugar de soberano. Nadie puede asegurar ser todopoderoso como para controlar lo que va a pasar mañana ni dentro de 10 minutos. Saben que somos propensos a olvidarnos esto. Escuchamos noticias trágicas. Solemos escuchar que hubo un derrumbe y que cayó un edificio y que murieron 20 personas. Y decimos, wow, 20 personas murieron en Japón en un terremoto. Y escuchamos que hubo un arroyo que desbordó y que un río fue más arriba y se llevó un pueblo y mató 30 personas. Y se llevó una escuela y murieron niños. Y decimos, qué trágico, murieron niños. Pero pasan 10 minutos y ya nos olvidamos. Somos propensos a olvidarnos que la vida es esto, que la vida es breve. Por eso es que no hay nada más insensato que no conocer nuestra debilidad, no saber que Dios es soberano y que nuestra vida es breve, como para no poner y someter todos nuestros planes a su voluntad. Hay una frase que se utiliza allí en el versículo 15 de Santiago, volvemos a Santiago, y Santiago les dice, ustedes están haciendo mal. Y les dice, en lugar de eso, deberían decir esto. No es que los deja en su error, los corrige. Y les dice, en lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando buscaba esto para compartir, se explicaba que está esa frase que viene de otra lengua que se dice Deo volente, que quiere decir si Dios quiere. Y me encantó. Por eso el título de este mensaje es Deo volente, si Dios quiere. Entonces, esa frase, eso de si Dios quiere, Deo volente, el profesor nos puede ayudar en la conjugación verbal, pero es un tiempo infinitivo presente. Quiere decir
que ese verbo ese deseo está conjugado de forma permanente. Quizás porque nuestra sumisión a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, debería ser constante, permanente y estar presente en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, voy a hacer esto, si Dios quiere, lo que estamos haciendo, de alguna manera, es reconocer la soberanía de Dios sobre nosotros. Reconocer que si Dios no quiere, no va a pasar. Reconocer nuestra debilidad. Entonces, Deo volente, si Dios quiere, es una manera que utilizaba el apóstol Pablo para hablar constantemente. Y acá tenemos algunos ejemplos del apóstol Pablo. Ahí, Manu. Por ejemplo, en Hechos 18:21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, Deo volente, y zarpó de Éfeso. Ahí lo tienen traducido al portugués. Si Deus quiser. Otro, Manu, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Un tercero nada más que pongo para ejemplo, otro Manu. Romanos 15:32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo nos da a entender aquí que planifica, que hace objetivos, que pone deseos siempre si Dios quiere. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso al considerar empezar a escribir en nuestra agenda? Es la pregunta que me hice yo cuando me senté con mi agenda a considerar mi año, mis objetivos. ¿Está ese reconocimiento de sometimiento a la soberanía de Dios en nuestros planes, en nuestros negocios, en nuestros objetivos? Decimos nosotros, si Dios quiere, pero si Dios quiere, ¿de verdad? En 2 Corintios 10:5 dice que debemos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me gusta mucho eso porque habla de llevar todo pensamiento, toda idea, todo plan, todo proyecto, cautivo a la obediencia a Cristo. Ese es el objetivo, ese debería ser el deseo de un hijo de Dios. Llevar todos sus planes cautivos a la obediencia a Cristo. El mundo no lo manejan los políticos, el mundo no lo manejan las personas ricas, el mundo no lo manejan los poderosos. El mundo es dirigido y manejado por Dios. Su soberanía nunca va a dejar de... No va a pasar nada en este mundo y en nuestro futuro sin que Él no lo permita. Ahora, cuidado con usar esto de si Dios quiere como una simple muletilla, como una simple frase. Hay muchos cristianos que dicen, nos vemos mañana si Dios quiere, ¿no? Y usamos ese si Dios quiere como un punto final a nuestras oraciones. Pero quizás esa persona que dice tanto si Dios quiere como muletilla, muletiña es en portugués, muletilla, curioso, como muletiña, si Dios quiere, si Dios quiser, no realmente no es de corazón, no está bien. Dice si Dios quiere, pero hace lo que quiere la persona. Dice si Dios quiere,
pero en realidad va a pasar lo que, o sea, está pensando que tiene que pasar porque ella lo determinó de esa manera. Entonces, vive y dice, en realidad, eso, pero sus acciones están lejos de los principios y la voluntad de Dios. Si Dios quiere, voy a lograr que el dueño se olvide de que yo le estoy debiendo aquella plata. Si Dios quiere, no le voy a pagar, si Dios quiere. Si Dios quiere, se van a olvidar de que tengo aquello que no hice y no va a pasar nada, si Dios quiere. Nuestra boca dice eso, pero en realidad nuestro corazón y nuestras acciones están lejos de la voluntad de Dios, lejos de los principios de nuestro Dios. Allí entonces es que si Dios quiere, decimos muchas veces, y nos olvidamos de que estamos solicitando y estamos pidiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Saben? Planificar y buscar seguridad es algo tan natural en nosotros como en toda la raza humana, que en realidad buscamos esa seguridad en la planificación, como hablábamos al comienzo. Planificar nos ayuda a sentirnos seguros. Y hay algunas otras cosas que también pensamos que nos dan seguridad en el futuro, sobre todo en esta época del año, que estamos haciendo, como decíamos, los planes. Pensamos, por ejemplo, y ponemos nuestra seguridad en el dinero, en las riquezas que logremos guardar, en el dinero que tenemos guardado, ahora que el dólar no sabemos qué va a pasar, el petróleo, la criptomoneda, las acciones. Depositamos nuestra seguridad financiera en el dinero, en el guardar, en el ahorro, en la inversión. Algunos depositan seguridad, yo no, pero algunos depositan seguridad en el ejercicio. Dicen, bueno, yo voy a hacer ejercicio todas las mañanas, a partir del lunes que viene comienzo el gimnasio y mi salud este año va a estar 100% porque yo voy a hacer ejercicio. Y pone su seguridad en el ejercicio. Yo no. Ya voy a hacerlo igual, pero no ahora. Algunos otros ponen seguridad en la dieta. Este año voy a bajar y voy a hacer... Mi salud va a mejorar porque la dieta que voy a hacer me va a llevar a tener salud. Y pongo seguridad en eso. Ahora, mi seguridad no puede estar en las cosas de este mundo. Mi seguridad no puede estar apoyada en mí, en mi propio esfuerzo, en mi propia capacidad. Proverbios 3:5 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Más claro que eso, difícil. No dice que confiemos en el Señor para el 50% de las cosas y que el otro 50% de las cosas nos toca a nosotros. Dice que tenemos que confiar en el Señor en todas las cosas, en todas las áreas. Hasta aquí, hermanos, hemos visto que es una insensatez vivir sin tomar en cuenta a Dios, planificar en nuestro orgullo, pero vimos también que Dios es soberano y por lo tanto todo plan debe hacerse o debe planificarse y debe proyectarse siempre si Dios quiere. Continúa allí el versículo 16 hablando de una conducta que tenían estos cristianos, estos hermanos,
a los que Santiago les habla. Santiago 4, versículo 16, dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Nuestra idea, se suele pensar que estos cristianos que estaban allí planificando esos negocios, mirando ese mapa, seguramente ya habían tenido mucho éxito. Seguramente no era la primera vez que lo hacían. Seguramente tenían algo que nosotros valoramos mucho, que es experiencia. Que cuando sos muy joven te falta. Y te dicen, no, te falta experiencia, te falta vivir. Estos cristianos que estaban haciendo esto, seguramente ya habían tenido experiencias y habían tenido éxito en otros negocios y por eso estaban planificando de esta manera su futuro. Pero junto con la experiencia puede pasar que nosotros sintamos que con la experiencia venga algo atado que se llama orgullo. ¿Cómo me vas a decir a mí cómo tengo que actuar si yo tengo 10 años que hace que hago esto? No me vas a venir a enseñar a mí. Nos toca un poco el ego cuando nos tocan sobre la experiencia. Y acá tenemos diferentes profesiones y oficios. Cada uno en su trabajo seguramente le debe haber pasado de que viene alguien, Marta, y te dice, mira Marta, esto me parece que hiciste mal, tendrías que haber levantado esa pared con ese otro Portland. Y yo me imagino a Marta mirando, diciendo o pensando, ¿no? Pero ¿qué me venís a enseñar a mí si yo toda la vida trabajé con esto, levantando muros? O a Igor con los animales, ¿no? Viene el dueño. Pero ¿y no será que yo leí en ChatGPT que si se le da? Igor mirando diciendo, 30 años hace, 20 años hace que trabajo con esto. Y ChatGPT le está diciendo lo que tiene que hacer. Y nos toca un poco el orgullo cuando nos hablan de experiencia. Y es normal que sintamos, es natural que el hombre sienta herido su orgullo cuando siente que tiene suficiente experiencia. Y estos hombres seguramente la tenían, Estos judíos tendrían experiencia. Pero con la experiencia llegó el orgullo de creerse dueños del futuro, de creerse superiores y soberanos sobre Dios y sobre lo que va a pasar en este mundo. No solamente se creían experientes, sino además que se jactaban de sí mismos. O sea, se miraban entre ellos y decían, qué bien que estuvimos a hacer aquel negocio. Salió mejor de lo que nosotros pensábamos. La verdad es que yo soy un trabajador, tengo un ojo para los negocios, o soy un profesional impecable. La verdad que no me falta nada, soy el número 1 en la materia. Qué bien que hago. O me lo merezco. Llegué hasta acá porque la verdad me esforcé, hice lo que tenía que hacer, fui disciplinado y me merezco estar donde estoy. Nadie me dio nada en esta vida. Me lo gané. Son frases que nosotros podemos haber dicho, que seguramente muchos de nosotros dijimos y que algunos pensamos. Son frases que muestran creer tener una experiencia, estar llenos de orgullo y además jactancia, creernos, hallarse, como dicen en portugués, y olvidarse de que el corazón, olvidarse de que la vida, olvidarse de que el respirar es un regalo de Dios y que todo viene por gracia de Dios. Olvidarse, como dice en 1 Corintios 4, Manu, versículo 7, donde se advierte, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes
que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué pensás? ¿Que todo es por tu esfuerzo? ¿Que te lo mereces? Es por gracia. Jactarse y estar arrogante con ese corazón orgulloso solo demuestra que quien lo hace tiene un corazón que no fue alcanzado por el agradecimiento, por la gracia, y que no entiende que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, es por gracia de Dios, que es la misericordia de Dios la que se muestra día a día, y que es su gracia la que nos da las cosas que nos permiten tener hoy, que nos permite disfrutar, que es su gracia y que es todo única y exclusivamente por su gracia. Esa jactancia, ese orgullo del que se llena el corazón, es previo a la caída. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tenemos muchos ejemplos de personas que creían estar arriba y que no tenían techo, y que estaban orgullosas y altivas de corazón y que después cayeron. Entonces, en esta reflexión, hermanos, es que yo les pregunto cómo están siendo sus planes, cómo están siendo sus objetivos, cómo estamos siendo nosotros cuando queremos controlar el futuro y nos olvidamos de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios. Santiago dice que esa jactancia es mala. Me llamó la atención ese término. En el versículo 16 al final dice: toda jactancia semejante es mala. Y estudiando un poquito, ese mala es un título que se le da a Satanás. Aquellos que rechazan la voluntad de Dios, aquellos que planifican en su orgullo, aquellos que no consideran a Dios como soberano y que no entienden que todo es por gracia, están imitando a Satanás. Y seguramente tendrán también su condena. Santiago cierra este capítulo diciendo: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos cuál es la voluntad revelada de Dios, porque está acá escrita. Esta es la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. Sabemos muchas veces qué es lo que tenemos que hacer en algunas situaciones. Sabemos qué es lo que Dios quiere, pero no lo hacemos, no obedecemos. Eso es pecado. El pecado de omisión, cuando se sabe y no se hace. Conocer qué es lo que Dios quiere y no hacerlo. Cuidado, hermanos, si estamos viviendo sin considerar los principios bíblicos, solo pensando en nuestros propios placeres y olvidando el propósito por el que hacemos las cosas. Cuidado cuando la gloria en nuestros planes es para nosotros. Cuidado cuando el objetivo es glorificarnos a nosotros mismos. Porque el Hijo de Dios, el corazón regenerado, transformado, busca darle gloria a Él. Busca darle gloria a Dios en todo lo que hace. En sus negocios, en su familia, en su vida personal, en todo lo que emprende, en todo lo que tiene en sus manos,
la gloria se la busca dar a Dios. Hay una ley, que no es una ley, pero sí es una ley, que es la ley de Pareto, que dice que el 80% de las cosas provienen del 20% del esfuerzo. Y en los grupos humanos se habla de que el 80% de las cosas que pasan se realizan únicamente por el 20% de las personas de esa organización que trabajan. Entonces, aplicando esa ley en los grupos humanos, es que quiero hacerles también una reflexión, una exhortación. Dios puso en nosotros dones y talentos, en cada uno. Y esta ley dice que de cada 10 personas que hay sentadas hoy acá, solo 20 la están poniendo al servicio del reino. Solo 20%, solo 2 de cada 10 están trabajando en el servicio para Dios. Ojalá que no sea amén. Ojalá que pueda ser al revés. Porque si Dios puso dones y talentos en usted, mi hermano, si Dios puso una inquietud en su corazón para servirlo en la iglesia, sea como sea, usted tiene la obligación de querer disponer eso para el Señor. Entonces, que no pase en nuestra iglesia que el 80% de las cosas que sucedan sea solo por el 20% de lo que trabaja, del 20% de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe hacer lo bueno. Usted sabe que tiene un don y que tiene un talento. Pero si usted no lo usa, por lo que dice Santiago, no lo usa para el servicio de Dios, es pecado. Porque usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, con esta apelación final, con este cierre que hace Santiago, creo que la invitación, hermanos, para esta semana es considerar nuestros planes, considerar nuestra agenda, considerar nuestro propio orgullo, entender nuestra debilidad y someter nuestros planes a la voluntad de Dios. Y reorganizar nuestro año, nuestras prioridades, nuestra planificación, pensando en glorificarlo a Él y no en glorificarnos a nosotros mismos. Oramos.